Vamos a la palabra de Dios, Génesis capítulo 3. Yo vino un cachito, pero casi nada. A ver, ahí está. Así no grito tanto la torre más de la garganta. Gloria al Señor. El otro día, que andaba por Lanús, ahí en la estación de Lanús, y fui a ver a un pastor amigo mío ahí en la farmacia Morales, de paso al chivo, de Precor. Que él está ahí atendiendo, que es Alfredo, ustedes algunos lo conocen, hace rato que lo viene a predicar. Y siempre que voy paso por la farmacia, paso por Lanús, me voy un ratito, tenemos 3, 4, 5 minutos para charlar con él, y es una bendición para mi vida. Yo me voy gozoso de charlar esos 5, 3 minutos con él, está atendiendo a la gente, y bueno, es complicado. Pero me gozo estar con él. Y fui en la semana, y él me decía, estaba preparando para este mes una serie de prédicas que tiene que ver con la Navidad. Y me decía que el título que le puso es Del pesebre a la cruz. Del pesebre a la cruz. Y yo dije, wow, qué buen nombre, se lo voy a copiar. Me encantó la idea, qué bueno. Pero orando al Señor, el Señor me dice, ponele del huerto a la cruz. Porque el problema inicial comenzó en el huerto. En el pesebre nació la salvación. Pero el problema principal del ser humano nació en el huerto del Edén. Y de eso te quiero hablar en el día de hoy. Del huerto a la cruz. Es un largo camino, pero que te vas a ver muy identificado porque esto es lo que nos pasó a nosotros. Y acá donde está el gran problema de todo esto. Tenés Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Después lo doy el contexto. Vamos a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. 20. Y llamó a Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y lo vistió. 22. Dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y coma también del árbol de la vida, y viva para siempre. Y le sacó Jehová del huerto del Edén, para que le labrase la tierra de que fue tomado. 24, el último. Hecho pues fue el hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a compartir esta palabra, Señor, para que mis hermanos puedan entender lo que tú quieres decirles en el día de hoy. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a comprender, Señor. Te pido que abra nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu palabra pueda introducirse en nuestro corazón
y cumplir el propósito por el cual tú la has enviado, Señor, que es para bendecir, para transformar, para arrancar, Señor, y también para consolidar, Señor, las cosas que estamos haciendo bien y mal. Por eso, Padre, te pido que esta palabra nos alumbre el entendimiento. Ayúdanos, porque necesitamos beber y comer de ti, Señor. Ayúdanos, papá. Señor, atamos todo espíritu de distracción, que vamos a prestar atención a lo que tú tienes para decirnos en el día de hoy, Señor, porque queremos ser bendecidos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Gloria al Señor. Del huerto a la cruz. Por si no conoces esta parte de la historia, sabemos que Dios plantó un huerto, sabemos que hizo al hombre, sabemos que hizo a la mujer, y Dios le dijo al hombre que del huerto podía comer cualquier fruto que quisiera, menos el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero todos los demás árboles él podía comer. Entre esos árboles que había en el medio del huerto de Edén estaba el árbol de la vida. O sea que había dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Perdón, estamos muy mal de la garganta. Y nosotros vemos que Dios le prohibió que coma de un solo árbol, del conocimiento del bien y del mal. Pero los otros árboles sí podían comer. Aún del árbol de la vida podían comer. Porque no vemos la prohibición en la Biblia sobre no comer del árbol de la vida. Ese sí podían comer. El tema era que del conocimiento del bien y del mal no. Y ahí empieza el problema. Ahí es donde necesitamos nosotros la redención de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Eva fue directamente al árbol del bien y del mal, fue tentada por la serpiente, y Eva agarró el fruto del árbol del bien y del mal y se lo comió. ¿Cuál era el problema que el ser humano, que Adán y Eva, coman del árbol del bien y del mal? ¿Cuál era el problema? Si hay tantos árboles, un árbol más, ¿cuál es el problema de comer de ese árbol? El tema con ese árbol, yo ya lo expliqué y sé que los que vienen a los cursos bíblicos lo entienden mejor. Ese árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, le pertenecía a Dios. Dios era el que daba al ser humano el conocimiento de hacer el bien y de hacer el mal. Dios era el que le decía al ser humano qué es lo que tenía que hacer. Dios le dijo a Adán, andá a labrar la tierra, y él labró la tierra. Dios le dijo a Adán, andá y poner el nombre a los animales. Y Adán fue y le puso nombre a todos los animales. Hasta ese momento el hombre obedecía ciegamente, completamente y totalmente lo que Dios decía. ¿Por qué? Porque él no sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal. Entonces solamente obedecía porque ese conocimiento le pertenecía a Dios. Ahora de repente el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, y él piensa que sabe lo que está bien y lo que está mal. Ahora el ser humano es el que toma la decisión de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Entendés? Antes lo conocía a Dios y el hombre solamente obedecía. Desde que comimos de ese árbol, le sacamos el bien y el mal a Dios, el conocimiento, y lo tenemos nosotros, y nosotros nos movemos entre lo que pensamos que está bien y lo que pensamos que está mal. Un conocimiento totalmente corrompido por nuestra propia naturaleza egoísta, que marca que todo lo que a mí me beneficia está bien. Ahora todo lo que a mí no me beneficia está mal. Y ese no es el conocimiento que Dios tenía. Porque cuando Dios mandó a Jesús, no se fijó si le convenía a él mandarlo o no mandarlo. Él lo mandó. Él conoce lo que está bien y lo que está mal. Ahora nosotros tenemos esa habilidad de conocer lo que está bien y lo que está mal. Y ese es un gran problema. Porque lo hemos echado del trono de nuestras vidas a Dios y nos pusimos nosotros mismos. Y eso necesitaba una solución. Por eso se llama la prédica del huerto a la cruz.
Dice que salen a esconderse y Dios lo llama a Adán y le dice, ¿dónde te has metido? Y Adán le dice, como estaba desnudo, agarré y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿cómo sabés que estaba desnudo? Y Adán le dice, la mujer que tú me diste hizo que yo comiera. Y la mira la mujer y la mujer le dice, la serpiente me tentó para que yo comiera. Entonces Dios en el capítulo 3, que lo acabamos de leer, Dios empieza a emitir juicio. Porque ellos al comer el árbol del bien y del mal desobedecen por primera vez la palabra, la voz de Dios. Cada vez que nosotros desobedecemos la voz de Dios, detrás de eso viene juicio. Y Dios le había dicho a Adán, Génesis capítulo 2, versículo 15, a lo que había dicho Dios a Adán. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que la labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios da una orden, el conocimiento lo tengo yo digo lo que está bien y lo que está mal, no coma de este árbol. Adán y Eva se levantan en contra de lo que dijo Dios, tentado por la serpiente, y después Apocalipsis nos recuerda que la serpiente antigua es el diablo, es Satanás. Vemos que la serpiente ha tentado a Eva, Eva desobedece la voz de Dios, la voz de su marido primero, la voz de Adán, después la voz de Dios y come. Vemos que Adán desobedece la voz de Dios y come. Entonces, según la palabra que leímos recién, los dos tendrían que haber muerto inmediatamente. Ellos mueren espiritualmente. Ellos son separados de Dios, por eso son echados del huerto. Y Dios ya empieza acá a mostrar en la Biblia lo que Él tenía pensado desde antes de la fundación del mundo para poder redimir a la criatura desobediente que somos. Vos y yo somos una criatura desobediente. Por más que nos esforzamos por obedecer lo que la palabra de Dios dice, por más que hagamos mucha fuerza y pongámonos todas las pilas en querer cumplir lo que la palabra de Dios dice, es imposible. Nos cuesta un montón. En cualquier momento salta algo nuestro, algún problema, algún deseo que va en contra de Dios, y lo escuchamos más que lo que Dios mismo nos está pidiendo. Y eso es lo que le pasó a Adán, eso es lo que pasó a Eva. Dice que cuando Eva vio el fruto, lo vio tan tentador, era tan agradable a los ojos, que ya se imaginaba el sabor que tenía antes de comerlo. ¿No te pasó nunca eso? Cuando mirás el kilo de helado y ya te estás saboreando. O cuando estás en la heladería y te lo están sirviendo y ya sentís el gusto. Y eso le pasó a Eva. Eva sentía el gustito ya y agarró y le pegó el mordisco. Y el castigo. Bueno, la serpiente que va a estar siempre arrastrándose con el vientre. Pero acá, en el versículo 15 de Génesis 3, es la primera pronunciación del Evangelio de Jesucristo. Esto se lo conoce como el proto-evangelio, el Evangelio pronto. La primera mención que se hace, y está en el versículo 15 de Génesis 3, y le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá vemos la primera manifestación del Evangelio. Y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. De Eva, en la simiente de Eva, en la descendencia de Eva, está nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene de Eva, igual que vos y como yo.
Y la simiente de la serpiente es el mismo Satanás y todos sus demonios. Y acá dice que la simiente de la mujer herirá en la cabeza y será la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le morderá el talón. Por eso que Jesucristo murió en la cruz. Eso te lo explico más adelante. Pero acá viene la primera consecuencia directa en contra de los que pecaron, en contra de la mujer, versículo 16. Acá empieza la prédica, mujer, eso gracias a Eva. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La primera consecuencia después de la serpiente viene sobre la mujer, y a la mujer le dice que con dolor vas a empezar a dar hijos. Se ve que antes la mujer tenía pensado en el plan original, la mujer parece que iba a tener sin dolor. En este momento, no sabemos si la mujer ya había tenido o no había tenido hijos. Pero cuando empezamos a leer la historia de Caín y Abel, ya fuera del huerto del Edén, dice que fue el primer varón que tuvo. No habla nada de la mujer. Hay algunos que dicen que ya en el huerto del Edén, Adán y Eva habían tenido mujeres, hijas. Por eso aclara cuando viene Adán y cuando aparece Caín, dice que fue el primer varón. Por algo lo aclara. Y hay muchas corrientes, teorías, que dicen que acá ya Eva había tenido hijos sin dolor. Por eso dice, bueno, a partir de ahora vas a tener dolor. Pues si no, no conocería que era tener sin dolor. No me animo a decir que es así, pero bueno, le da a entender por qué le estás diciendo, bueno, a partir de ahora vas a empezar a tener dolor en tus preñeces. O sea que la primera consecuencia del pecado es el dolor. Oh hermano, el pecado no queda impune, el pecado no queda libre. La primera consecuencia del pecado siempre es el dolor. Empieza con placer, porque Eva sintió placer a comer en la fruta. Fue deseable a los ojos, como dice, delicado al paladar, se le hizo agua a la boca, lo comió, sintió placer, pero la consecuencia del pecado siempre es el dolor. No le creas a Satanás diciendo que no pasa nada, nadie te ve. El pastor no se va a enterar. Si ustedes supieran las cosas que me entero. Gloria al Señor. No sé si me entienden. No puedes con el pecado, hermano. Porque el pecado trae dolor. Después dice: con dolor darás a luz a tus hijos. Yo creo que esto va más que nada no solamente al momento de parir al chico, sino también va más allá de la crianza. Es ese dolor que la mamá siempre tiene por el nene. El papá también, pero el papá es diferente. Pero la mamá siempre es la mamá, salió de ella. Es diferente. Y con dolor siempre va a tener esa carga de estar pensando en sus hijos. Y el deseo será para tu marido. Ese deseo constante que tienen las esposas de dominar a su marido. De ser la última voz que sale de la casa. Echen la culpa a Eva, hermanos. Entiendo la solución. Echen la culpa a Eva porque es culpa de Eva. No es culpa de ustedes, es culpa de Eva. Pero está ahí. ¿Qué dice? Y tu deseo será para tu marido. Siempre tratando de controlar. Siempre tratando de decir la última palabra. Siempre tratando de
por eso, pero Dios las creó así. Pues la palabra de Dios dice que el hombre necesitaba una ayuda. ¿Y qué significa ayuda idónea? No significa una persona que diga siempre sí, 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 sí. No. Ayuda idónea significa ayuda contraria. Ayuda contraria. O sea que es la que siempre te lleva a la contra. Amén. Gloria a Dios. Es la que siempre te lleva la contra para enderezar el camino. Se te va en el carro por este lado, ahí está la ayuda idónea, agarrando el volante y tirando exactamente para el otro lado que vos estás tirando. Porque te está viendo que te está yendo para cualquier lado. Esa es la ayuda idónea. Una ayuda idónea es la que sabe corregir el camino de la familia. Y de una forma astuta, no tratando de enseñorearse de marido. Dios le ha dotado a las mujeres de una astucia para poder moverse, para poder hablar, para poder, como quien dice, el hombre en la cabeza, pero la mujer es el cuello. Mirá para allá, mirá para allá. El tema es que hay mujeres que no saben ser cuello. No quieren ser cuello, quieren ser cabeza. Acá hay un gran problema. Por eso Dios la pone debajo de la cabeza. Por eso Dios le dice, y tu marido se ensoñará de ti. O sea que te tenés que someter al marido. Esas son las consecuencias del pecado de Eva. Y vean lo que dice sobre Adán, que fue de darle a Eva, le da a Adán el Señor. 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Cuál es el pecado? ¿Acaba de escucharlo? ¿Cómo no? Escuchar lo que dice. Escuchar por qué se enoja Dios. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Cuál es el enojo ahí de Dios? ¿Cuál? Escuchar la voz de la mujer. Otra vez, mirá, bien. Y al hombre le dijo, por cuanto obedecí, no solamente le escuchó, no dice escuchar, no dice escuchar. Obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te dije no. O sea que hay dos voces, la voz de Dios no, la voz de la mujer sí. ¿Y a quién escuchó Adán? Y lo entienda, yo lo entiendo. Llegás a casa y ¡oh! Yo te preparé la manzana y no la comiste. Yo la lavé, la fui a comprar, no la... Y bueno, yo no. Pero vemos que el gran problema de Adán fue escuchar otras voces por encima de la voz de Dios. Ese fue el gran pecado de Adán. No solamente comer de un fruto. El gran pecado de Adán es escuchar otra voz por encima de la voz de Dios. Dios dio una orden, no comerás, y él no escuchó esa voz, escuchó la voz y obedeció la voz de su mujer. Hermano, ¿qué voz estás escuchando vos? ¿Y a qué voz estás obedeciendo? ¿Obedecer la voz de Dios? ¿O andás obedeciendo otras voces? Es complicado. Cuando el ser humano empieza a caer, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Claro, antes estaban los frutos, las plantas con los frutos. Él igual había mandado a labrar la tierra, ya Dios le había dicho a Adán que vaya y labre la tierra. Se ve para que vaya haciendo algo para que trabaje. O sea que el castigo del hombre no fue empezar a trabajar, el hombre ya en el Edén trabajaba, ya labraba la tierra, como lo que
versículo Génesis 2:15, ella labraba la tierra para saber que la tierra era dócil. Se ve que apenas él empezaba a labrar y ya daba plantas, ya daba frutos. En cambio acá, con el castigo, empieza ya la tierra a volverse áspera para el ser humano. Ahora con dolor tiene que plantar la tierra. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Antes, en el Edén, podía comer los frutos de los árboles. Ahora, fuera del Edén, empieza a comer cardos y espinos, plantas. Antes comía frutos maravillosos, deliciosos. Fuera del Edén, empieza a comer espinos y empieza a comer cardos y empieza a comer plantas. El pecado te hace perder la riqueza que Dios tiene preparada para vos y terminás comiendo cualquier tipo de basura. No juegues con el pecado, hermano. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues eres polvo y al polvo volverás. Ya eso lo dijimos siempre en los cursos bíblicos. Acá vemos por qué el hombre se cansa. El hombre se cansa. Cualquier pavada que haga, ya el hombre se cansa. Vos lo mandás a levantar los platos de la mesa, levanta los platos de la mesa, lo deja ahí y ya se cansa. Se tira ahí. La mujer lava, plancha, cuida a los chicos, limpia la casa, hace esto, el otro, no tiene problema. El hombre, haga lo que haga, enseguida siente cansancio en el cuerpo, porque es parte del pecado de Adán. Hasta que aparta a su presencia, ¿no? Sabemos cómo el ser humano fue hecho para estar comiendo en un huerto, viviendo una vida maravillosa y adentro. La desobediencia hizo que algo se rompa, esa relación entre Dios y el ser humano se termina rompiendo. Son echados del Edén. Y Dios tiene que hacer algo para volver a religar esa relación que Él tiene con el ser humano. Porque el ser humano es imposible que pueda religar, por eso se llama religión, religar la relación con su creador. No puede. Por eso a partir de esto el ser humano empieza a hacerse dioses por todos lados. Cualquier cosa es un dios. Una cucaracha es un dios. Una rata es un dios. Una vaca es un dios. Un elefante es un dios. Se empieza a hacer dioses por todos lados porque tiene la necesidad de religar esa relación que tenía con su verdadero creador. Pero ya para el ser humano era imposible, porque todo lo que quisiera hacer el ser humano estaba mal. Dice que cuando se vieron desnudos, el ser humano lo primero que hizo fue arrancar plantas y empezar a cubrirse. El ser humano trató de cubrir su desnudez, él mismo con plantas. Y delante de Dios era imposible que esa desnudez sea cubierta por el ser humano. Entonces dice el versículo 21, para que entiendan cómo empieza realmente el dolor del pecado, cómo necesitamos de Cristo. 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Acá vemos la primera, en la Biblia, la primera idea de la muerte. Porque para hacer túnica de pieles de otros animales, tuvo que haber sacrificado animales. Acá es la primera vez que vemos la muerte en lo que es la Biblia, la Escritura.
Y vemos que fue en beneficio del ser humano. La primera muerte que vemos en las Escrituras es en beneficio de Adán, de Eva, para ya no andar desnudos por ahí y poder ser cubiertos por algo. Ellos tratan de cubrirse con hojas, Dios descarta la hoja y Él pone cómo va a ser cubierto el ser humano. Con pieles de animales que tenían que ser sacrificados. Por culpa del ser humano tuvo que sacrificarse animales para cubrir su desnudez. Y de acá en adelante viene una cierta forma de rituales que Dios le pone al ser humano para que a medida que vaya viviendo, vaya cumpliendo con algunos rituales, poniendo la mano sobre un cordero, transfiriéndole sus pecados para que ese cordero muera y se lleve sus pecados. En consecuencia a esto, y aún así la relación entre Dios y el ser humano no se podía realizar. Necesitaba que alguien muera para que esa relación vuelva a estar. Y ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo. Alguien perfecto como Adán desobedeció a Dios, pecó. Alguien perfecto como Cristo obedeció a Dios, porque dicen los evangelios que Jesús siempre dijo que lo que Él decía, lo que Él hacía, era lo que escuchaba del Padre. Él no escuchó otras voces, Jesús. Él siempre escuchó la voz de su Padre. Y todo lo que hizo, todo lo que dijo, aún ir hasta la cruz, fue porque lo escuchó del Padre. Adán escuchó del Padre, no comerás de ese árbol, comió. Jesús todo lo que escuchó del Padre, todo lo cumplió. Por eso es el sacrificio perfecto. Por eso Él fue a la cruz sin pecado, y cuando la muerte quiso buscarlo, la muerte no lo pudo retener. Por eso al tercer día Él pudo resucitar. Y todo aquello que confiamos y creemos en el sacrificio que hizo Jesús, podemos ser salvos como Él. Ve lo que dice Romanos capítulo 21, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 12, 1. ¿Lo dice eso? ¿21 es? 21. Anoté mal un número. ¿Cuánto? Ros 2. Puede ser, le vamos a poner más. No, ahora lo buscamos bien, no se preocupen. Pero para quiero que entiendan esto. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte entró por el pecado, y el pecado fue transferido a todos los hombres, a una voz y a mí que llegamos a esta generación, con el pecado dentro de nosotros mismos, por la desobediencia de uno solo. Ahora yo me pregunto, ¿qué
hubiese pasado si Adán y Eva, después de haber comido del conocimiento del bien y del mal, hubieran salido corriendo a comer del árbol de la vida? Comieron del árbol del bien y del mal, murieron, pecaron, y si hubiesen ido así corriendo a comer del árbol de la vida, ¿qué hubiera pasado? ¿Nadie sabe eso? 3:23. Muy bien, qué grande mis hermanos, gracias chicos. No tengo lapicera para anotarlo, anotarlo después. ¿Ves lo que dice Génesis 3? ¿Qué hubiese pasado? 3:22. Génesis 3:22. Gracias. Y dijo Jehová Dios: he aquí si el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y coma y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué Dios no lo deja ahora tomar del árbol de la vida? Si antes lo tenían ahí disponible para comer constantemente. Antes tenían el huerto, comer lo que vos quieras, menos de un árbol, conocimiento del bien y del mal, pero todos los demás árboles, aún del árbol de la vida comen. Ahora que conocen el bien y el mal, no coman del árbol de la vida. Y Dios se preocupa realmente para que no coman de ese árbol de la vida. Lo saca del huerto, 23, y lo sacó del huerto, Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardase el camino del árbol de la vida. Y esto es tremendo lo que está diciendo. El ser humano cae en pecado. El ser humano desobedece y muere. Y de repente Dios dice que no coma del árbol de la vida. Que no extienda su mano, porque ahora si llega a comer de ese árbol de la vida, va a vivir para siempre, pero en pecado. Va a vivir para siempre, pero lejos de Dios. Va a vivir para siempre, pero lejos de la relación que Dios quiere tener con su criatura. Entonces Dios pone, para que no pueda llegar al árbol de la vida, pone querubines, para que no pueda llegar al camino hacia el árbol de la vida, dice que pone una espada desenvainada que va dando vueltas, encendida por todos lados. ¿Qué significa esto? Es los evangelios puros. El árbol de la vida es Jesucristo. Muy bien, acaban de entender. El árbol de la vida es Jesucristo. O sea que Dios no quiere que la gente vaya a Jesucristo. Dios no quiere que la gente coma de Jesucristo. Había un camino hacia el árbol de la vida que es una espada que está dando vueltas así. ¿Cuál es esa espada? La Torá. ¿Ustedes creen no es esa? La Torá, los mandamientos. Los mandamientos de la espada encendida que no nos deja llevar al árbol de la vida. Queremos comer de Jesús, pero están los mandamientos ahí. Y cada vez que lo queremos acercar a él, el mandamiento nos manda. No codiciarás nada de tu prójimo. Yo me quiero acercar a Jesús, pero soy un codicioso. Otro mandamiento, ¿verdad? No robarás. Me quiero acercar al árbol de la vida, pero soy un ladrón. No me puedo acercar. Porque lo primero que yo tengo que hacer para poder comer del árbol de la vida, y eso es lo que la iglesia no entiende hoy en día y piensa que es todo así nomás, es devolverle el conocimiento del bien y del mal a Dios.
Una vez que yo le devuelvo el conocimiento del bien y del mal a Dios, ya puedo comer el árbol de la vida del mundo. No puede haber personas que coman del árbol de la vida, que es Jesús, si no hay obediencia primero. Si no le devuelve el hecho de lo que está bien y lo que está mal a Dios, y yo solamente obedezco lo que Dios dice. No lo cuestiono. Pero cada vez que yo estoy cuestionando a Dios, cada vez que yo le quiero dar un consejo a Dios, le estoy diciendo a Dios que yo sé el conocimiento del bien y del mal, y yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Si está en lo que a mí me conviene, lo voy a hacer. Si está en lo que a mí no me conviene, lo voy a hacer. Ahí está la espada vuelta. No te va a dejar llegar al árbol, hermano. No pienses que estás comiendo del árbol de la vida, teniendo todavía el fruto del conocimiento del bien y del mal en tu mano. Hago lo que yo quiero. Si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Pero la palabra lo dice, no importa. Yo sé lo que está bien, lo que está mal. Yo lo sé. Y ese es el problema que tiene la iglesia hoy en día. No es una iglesia sumisa a los mandamientos de Dios. Piensa que pueden comer del árbol libremente, porque Jesús, que no vaya a que como Dios lo va a querer que comamos de Jesús. Pero el Padre está ahí. ¿Me entendés? Lo primero que tienes que hacer es devolverle el conocimiento, prometerle o entregarle tu corazón en obediencia a Dios. Yo ahora no voy a hacer lo que yo quiero, yo ahora solamente voy a hacer lo que Dios manda que yo tengo que hacer. La espada se detiene, ya no me ve a mí con el fruto, yo puedo comer el árbol de la vida, y ahí es donde yo tengo vida eterna. Esto es maravilloso. Porque lo hemos dicho siempre, la oveja negra no entra al cielo. No, pero yo vi por ahí que sí, la oveja negra, yo soy la oveja negra de la familia. La oveja negra se sienta con Jesús y Jesús la empieza a lavar hasta que no esté bien blanquita, hasta que no esté arrepentida de todo lo que hace mal. No entra al redil la oveja negra. La oveja se empieza a lavar en el nombre de Jesús. Y hasta que es una ovejita sumisa, como todas las demás, una ovejita obediente, como todas las demás, no una ovejita rebelde, autosuficiente, que hace lo que se le da la gana, no es parte del rebaño, hermanos, no te engañes. Eso es lo que pasa acá. La espada está ahí, no te deja llegar al árbol de la vida, porque todavía tienes el fruto del conocimiento del bien y el mal en tus manos y no se lo has entregado a Dios. No va a hacer lo que vos te da la gana. Al culto vengo si no hace tanto calor. Al culto vengo si no hace tanto frío. Al culto vengo si la noche anterior no tuve ningún evento, otra reunión. Porque han pasado, hermano. Hay reuniones como la reunión de los ágape de mujeres, cuando hay culto que está llena de las mujeres, el miércoles hay culto, como que alcanza una vez por semana. Cuando la palabra de Dios dice que congreguemos, que cada vez que Él llama a su pueblo se tiene que levantar e ir delante de su presencia. Esas pequeñas cosas son las que permiten que esa espada todavía siga girando ahí y no te deja comer del árbol de la vida libremente. Por eso necesitamos a Cristo. Pues solamente en Jesús nosotros podemos detener esa espada tranquilamente. Agarré el conocimiento del bien y el mal, se lo entregué a Cristo. Y le dije, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Cuando yo digo que Jesús es mi Señor, quiere decir que yo le entregué el conocimiento del bien y del mal a Él. Y lo que Él me diga que yo tengo que hacer, no importa lo que yo piense, si está bien o está mal, yo lo tengo que hacer. Por ejemplo, ofrendar, diezmar. ¿Cómo voy a diezmar? No voy a dar el 10% de los ingresos que yo me maté el lomo trabajando. Tenés una buena excusa, tenés un buen conocimiento del bien y del mal. Yo trabajé, yo me levanté temprano, yo hice esto.
Tenés un buen conocimiento, pero va en contra de lo que Dios te manda. Entonces ahí es donde entra la gran discusión. ¿A quién le hago caso? ¿A mi conocimiento del bien y del mal o a lo que Dios me manda a hacer? A la espada dando vuelta. Hasta que vos le entregás eso a Dios, esa espada no se va a detener. Y no vas a poder comer del árbol de la vida. Perdonar. Tengo que perdonar, pero la palabra de Dios me manda a perdonar como yo fui perdonado en Cristo. Aquella que yo no perdono, mi Padre que está en los cielos tampoco lo perdonará. Pero yo tengo mi conocimiento del bien y del mal. Yo sé lo que me hizo esta persona y por qué no se merece que yo la perdone. Bien, tu conocimiento. Pero vos tu conocimiento del bien y del mal lo tenés que entregar a Cristo. ¿Y Cristo qué dice? Perdona. Entonces la espada se detiene y yo puedo comer tranquilamente el árbol de la vida de Cristo. Mientras que yo no perdone, mientras que yo siga levantando mis argumentos válidos, ciertos, dolorosos, todo lo que vos quieras, pero conocimiento tuyo del bien y del mal, tenés dos voces y a cuál estás escuchando. La espada sigue dando vueltas. ¿Cuánto me dijeron entonces que era Romanos? 3:23. Perfecto. 5. Acá estamos entre mañana. Entonces tiene que ser 5:17. A ver, próximo. Poneme 5:17. Eso, bien. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, versículo 18, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Hay un hombre pecador, primer Adán, y hay un hombre que no pecó, que es el segundo Adán, Jesucristo. Por culpa de este Adán, su pecado me llevó a mí. Lo llevó a la sangre. Pero gracias al segundo Adán, gracias a Jesucristo, que él sí pudo obedecer y escuchar solamente la voz de Dios, él me da la justificación a mí, si yo creo en él. Si yo a él lo hago Señor de mi vida. Si yo entro en su reino y le entrego a él el conocimiento de la fruta que comí, del bien y del mal. Yo ya no sé lo que está bien y lo que está mal. Yo sé que tengo que obedecer lo que Dios me dice. ¿Vos a quién le haces caso? Ya con esto vamos terminando. Necesito que lo entiendas porque quiero que hoy de acá te vayas con la espadita ardiente ya tirada en el piso y que puedas comer libremente del árbol de la vida. Quiero que la justificación de Jesucristo entre en pleno en tu vida y te puedas entender que sos un hijo de Dios, que estás preparado para estar en el reino de Dios y para vivir eternamente en comunión con tu Padre. Yo creo que hoy te vayas con ese conocimiento entero, porque para eso tuvo la cruz de Jesucristo. Un hombre sin pecado,
que la obediencia lo llevó a la cruz. Que escuchar la voz de su padre lo llevó a la muerte. Pero como la muerte no pudo enseñorearse de él, porque dice que el alma que pecare, esa morirá. Y como Jesús no pecó, no pudo morir, se pudo levantar de entre los muertos. Y esa justificación llega a tu vida, mi hermano. Solamente tenés que creer. Entonces ya lo sé, pastor. Bueno, te lo recuerdo. No hay cosas que la espadita está dando vueltas por ahí y no te esté dejando comer libremente del árbol de la vida. Empezar a hacer caso al Señor. Empezar a escuchar solamente la voz de Cristo. Y empezar a pagar las demás voces de tu cabeza. Devolverle a Jesús el fruto del conocimiento y del bien y del mal. Y empezar a hacer simplemente caso a lo que dice el hombre. Estés o no estés de acuerdo. Como siempre digo, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo. Pero a quién le importa, no sé lo que está bien y lo que está mal. Yo solamente sé que está la verdad. Vos te movés por tu verdad o por la verdad. Y eso es lo que te tenés que preguntar en esta mañana. Porque si no, el sacrificio de Cristo en la cruz no sirve de nada en tu vida, hermano. Si no hay obediencia, si no hay entrega de conocimiento y del bien y del mal a Él, tu relación es en vano, no existe. Si vos seguís siendo rebelde, si vos seguís siendo una persona que hace lo que quiere, si vos seguís siendo una persona que tomás tus propias decisiones por encima de lo que Dios dice que hay que hacer, la espada del Señor te está comiendo y no te deja llegar al árbol de la vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y realmente yo necesito que pienses en esto. Quizás diga, es una pavada. No, pará. Pará porque no solamente las cosas que nos agradan podemos obedecer. No solamente las cosas que nos convienen debemos obedecer. Sino entregar todo el conocimiento del bien y del mal a Él. Todo. Y dejar que su palabra rija sobre nuestras vidas. Y dejar de hacer esas cosas que hacemos que sabemos que están mal delante de Dios. Porque Dios la prohíbe en su palabra, porque Dios pone el sentir del Espíritu Santo en nosotros, diciendo eso no se hace así. Y empezamos a hacerle caso realmente a lo que Dios quiere. No a lo que nos parece, a lo que Él ordena en su palabra que tenemos que hacer. Hermano, ¿estás obedeciendo a Dios? Estamos cerrando el 2025, un año de victoria, de gloria, un año maravilloso para aquellos que están en Cristo Jesús. Y el 2026 nos tiene que encontrar bendecidos y en victoria y obedeciendo al Señor en todo, dejando de lado nuestros perjuicios, dejando de lado nuestro pseudo conocimiento, dejando de lado nuestras opiniones, dejando de lado nuestros pensamientos y empezando a obedecer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hermano, devolver el fruto del conocimiento del bien y del mal a